Muy buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Que hoy es martes. Y al ser martes, acostumbramos a pasar a la rueda de prensa del presidente de la República, Luis Abinader, por la cantidad de temas de importancia para la población que él explica y se le pregunta a él. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló la rueda de prensa en el Palacio Nacional, celebrada ayer en la tarde, encabezada por el presidente Luis Abinader. Adelante, señor director. Gracias. Bueno, bienvenidos a otra presentación de la semanal. En este caso en esta semana hemos preparado, sobre los datos de empleo en el gobierno. Y podemos decir que tenemos en estos años de gobierno, a pesar de la crisis, a pesar de la situación de la pandemia, de todo lo que sabemos, podemos hablar de que tenemos más y mejor calidad de empleos. Y aquí se lo vamos a enseñar. En la evolución del mercado laboral, y hablamos del primer año, vamos a pasar a la próxima gráfica. El primer año, en este último año, tenemos 222.497 nuevos empleos de septiembre del 2022 a septiembre del 2023, de los cuales 164.498 son empleos formales. Es decir, que equivalen los empleos formales a un 74% de la nueva creación de empleos. Pero vamos a hablar en lo que tenemos en el tiempo de gobierno. Hemos creado, pasando a la próxima lámina, hemos creado 422.739 nuevos empleos formales. O sea, estos 422.739 son empleos formales, de los cuales, si vemos, en los hoteles, bares y restaurantes tenemos la principal creación de empleos, comercios, en otros servicios, manufactura, construcción, transporte. Aquí está de empleos creados en esta administración. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver ya los empleos creados también en zonas francas, que son empleos ahora de más calidad que los que teníamos que la tradicional creación de empleos en la zona franca. Tenemos un 20% de crecimiento en las zonas francas en relación con octubre del 2020. Y ahí están cómo hemos ido subiendo con las zonas francas. Pero también vamos a ver los empleos creados y generados por las MIPYMES en la próxima lámina. Tenemos un 9.2% de microempresas, 13.2% de aumento en las pequeñas y un 4.9% de aumento en las medianas. Y podemos decir, ya pasamos a la próxima lámina, que tenemos el mayor nivel, 4.8 millones de dominicanos ocupados, que es en términos absolutos el nivel histórico más alto en la historia de nuestro país. Y vamos a pasar ahora, en la próxima lámina, a un tema que queremos promover y creo que es del interés de todos los dominicanos y dominicanas también, especialmente los que viven en las zonas urbanas. Y es el fomento, vamos a pasar a la próxima, el fomento al teletrabajo. Y yo quisiera que para esto el ministro de Trabajo, que está aquí presente, Luis Miguel de Camps, nos pueda explicar. Luis Miguel.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. El presidente ha anunciado un programa de fomento al teletrabajo en la República Dominicana que tiene una serie de componentes que brevemente desarrollaremos, pero que sobre todo se sustentan en un objetivo central y fundamental. Los arreglos de flexibilidad en el trabajo están construidos sobre la base del consenso de empleadores y trabajadores y están construidos para promover una mejora en las relaciones de la vida laboral y la vida familiar de los trabajadores, para promover también el aumento de productividad y para promover también el acceso a los empleos formales que se ha demostrado también siguen aumentando su calidad a personas con ciertas limitaciones de cualquier tipo, incluyendo de discapacidad. En esa dirección, pues el gobierno dominicano está construyendo y anunciando pues este programa de fomento al teletrabajo que tiene esencialmente estos 4 componentes que se muestran en la pantalla. El primero de lo cual es para lograr los objetivos que hemos señalado, fortaleciendo la normativa. El segundo es capacitación. El Infotep, el Ministerio de Trabajo, junto con el sector de los empleadores y de los trabajadores, estaremos aumentando la capacidad de los trabajadores y de los empleadores en las herramientas y en las formas de ejecutar el teletrabajo. Facilitaciones de acuerdos entre cómo poder flexibilizar las jornadas en los diferentes días de la semana para que con el conocimiento de los trabajadores en el uso de tecnología y de los empleadores en la facilitación de esta, se pueda no solamente aumentar la cantidad de acceso al trabajo, sino también con ello las mejoras en esa dirección. En cuanto al elemento de financiamiento, pues el gobierno está disponiendo facilidades de financiamiento para micro y pequeñas empresas, fundamentalmente para el acceso a equipos de tecnología que permitan la creación de esquemas de teletrabajo en los empleos formales del sector privado fundamentalmente. Es decir, que las micro y pequeñas empresas que tengan el interés de acceder a herramientas tecnológicas podrán hacerlo con facilidades de financiamiento a través del Banco de Reservas. Y el cuarto componente es justamente la adaptación. Aquí hay una serie de herramientas como son la facilitación a las personas de los centros tecnológicos comunitarios del Gabinete Social para que los dominicanos y dominicanas, sin tener que trasladarse a grandes distancias en caso de que no tenga facilidades en sus propias viviendas, puedan hacer las labores de trabajo, teletrabajo, desde estos centros tecnológicos comunitarios. Pero además de eso, junto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, también estará a disposición de la ciudadanía la calculadora de ahorros sobre teletrabajo. Es decir, que el empleador podrá calcular cuánto puede ahorrarse en el destino de tipos de trabajo, tipo teletrabajo, así como también el trabajador cuánto se podrá ahorrar en transporte. Y obviamente el sector gubernamental, el gobierno, también podrá calcular los ahorros generales de la economía nacional, como señalaba al principio, también calculando el aumento de la productividad, la facilitación de las mejoras de las relaciones laborales por armar mejor la conciliación de esta con la vida familiar y el acceso a nuevas plazas de trabajo a personas que puedan sufrir algún tipo de discapacidad. Bien. Obviamente ustedes saben, no todos los trabajos aplican para el teletrabajo, pero sí es bueno que poder ir incentivando. Nosotros del sector público lo vamos a hacer. Es muy conveniente y como ustedes saben, es algo ya en otros países ya desarrollados que se está aplicando con bastante normalidad y bastante éxito. Hemos tenido, si pasamos a la próxima lámina, en este gobierno hemos tenido 22 aumentos salariales en diferentes sectores y 2 aumentos de salarios mínimos. Y yo quiero explicar algo que es parte de nuestra política económica, y especialmente en cuanto a la política económica y a la política social. Hemos tenido 2 aumentos de salarios mínimos, de un 19% en el 2022, un 15% aumento en el 2023 y un 4% en el febrero del 2024. O sea, 2 aumentos de 19 que te suman un aumento de un 38% acumulado del 2022 al 2024.
Durante ese tiempo, durante el año 2020 al 2023, la inflación acumulada es de un 22.7%. Y eso hemos logrado que el aumento del salario mínimo sea mayor que el aumento de la inflación. Por lo tanto, el salario real de los trabajadores que tienen el salario mínimo ha aumentado. Y eso, en mi primera reunión con los sectores los sectores sindicales, los líderes sindicales, yo les dije, nosotros tenemos que trabajar juntos para aumentar el salario real de los trabajadores de la República Dominicana. Y a pesar de momentos tan difíciles como con esta inflación, pues lo hemos logrado. Y allá, cuando los próximos, pues van a tener un aumento mayor del salario en relación con el salario mínimo. Y si nos vamos y lo comparamos, vamos a pasar a la próxima lámina. Si lo comparamos con en términos de dólares, transferido a dólares, tenemos que el aumento ha sido de 35.7% en 3 años, o sea, de 245.8 dólares que teníamos, lo hemos llevado a 333.6 dólares. El salario mínimo ya en dólares. Y si pasamos a la próxima página, somos el 7º país en América Latina con un mejor salario mínimo por encima de México, de Brasil, de Perú y Colombia, que para mí todavía es insuficiente. Y todavía nosotros tenemos que seguir trabajando para aumentar la productividad, pero al mismo tiempo también aumentar el salario real de nuestros trabajadores. Pero lo importante es que hemos ido avanzando en ese sentido. Y estos avances, señores, nunca son avances radicales. Se van haciendo poco a poco, como lo hemos ido haciendo, para que también la economía se vaya estabilizando. Y tiene que ir también acompañado de un aumento en la productividad, que también lo hemos ido logrando. Y aquí vemos quizás el objetivo de política económica más importante que puede tener cualquier gobierno, que es la reducción continua en la tasa de pobreza. En el último trimestre, que es de abril, que tenemos estadísticas, de abril a junio del 2023, 23.4% es la cifra trimestral más baja en toda la historia. Y esto tiene, señores, un logro especial, porque en la mayoría de los países, en estos años, con la crisis, con la pandemia, con el aumento de la inflación por la guerra de Rusia y Ucrania, pues lo que ha sido lo contrario es que la pobreza ha aumentado. Y estos datos son coincidentes también con la FAO, cuando dicen que somos uno de 2 países que ha mejorado la alimentación en América Latina, conjuntamente también con Panamá. Que lo mismo también pasó, hemos coincidido con Panamá también en la mejoría de los datos de educación medidos por PISA. Entonces, este 23.4% realmente es algo que tenemos que seguir trabajando, y es aplicando la nueva metodología, Pavel, con la nueva metodología que se está aplicando internacionalmente, esa nueva metodología. Correcto. Correcto. Y Pavel, de este 23.4%, ¿qué por ciento es pobreza moderada y qué por ciento es pobreza absoluta? Pobreza extrema anda por un 4%. El número preciso no lo tengo, lo medimos anualmente, sí, no trimestralmente. Sí. Y el año pasado la pobreza extrema, monetaria extrema, andaba por cerca del 4% de la población. Es un número bastante estable, que no se modifica mucho en el tiempo. Se trata de población en condición de pobreza, dura de pobreza, que hay que trabajar más focalizadamente. Correcto. Y que es menos sensible a todo el crecimiento del empleo y de los ingresos. Muy bien. Bien, y queremos entonces finalizar con un dato que es sobre el nivel comparativo de inversión extranjera, especialmente con Centroamérica. ¿Y por qué tenemos este dato aquí en relación con los empleos? Porque la confianza que ha generado este gobierno es que ha llevado a que tengamos los mayores niveles de inversión extranjera.
en la historia de nuestro país y muy por encima de todo Centroamérica y el Caribe. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Mientras aquí tenemos el 2019, 3.021, el 2022, 4.010, y estamos proyectando, Viviana, 4.400 este año 2023. Eso significa más empleos. Eso significa más empleos en todas las áreas, aparte también de una mayor inversión del empresariado dominicano, también que está invirtiendo mucho más. Y por eso es que este es un círculo, o tenemos el círculo vicioso del subdesarrollo, que lo he mencionado en otras ocasiones, o tenemos el círculo virtuoso del desarrollo, donde tenemos políticas de incentivo, políticas de confianza. Eso se refleja en mayores empleos, más empleos, pues se refleja en mejorar la calidad también de esos empleos, y eso nos lleva a lo que debemos de aspirar en cualquier sociedad, de un círculo virtuoso para eliminar el círculo vicioso del subdesarrollo. Pues bien, esta es nuestra presentación y le damos paso a las preguntas que ustedes consideren. Buenas tardes, señor presidente. Además, Miguel Murillo habla de Cuenta Clara Digital. Presidente, usted decía que en su intervención hablaba de unos 400.000 y tantos empleos en el país. Presidente. 1.739 nuevos empleos formales. Exactamente. Desde que llegamos al gobierno, o sea, de nuestra administración. Bien. Algo por mí es el siguiente en ese sentido, presidente. Los internos, muchos internos en el país, cuando salen de la cárcel, y hay muchos incluso, presidente, que no han cometido delito, que están presos allí y no han cometido delito. Y precisamente cuando salen de la cárcel, su derecho, una vez son vulnerados, porque están ahí presos muchos sin cometer delitos, repito, sus derechos son vulnerados cuando salen, debido fundamentalmente a que a estos no se les dé empleo, se les niegue el empleo, precisamente porque le envían a buscar una certificación, un papel de buenas conductas, y la Procuraduría en ese sentido no puede dárselo porque tienen problemas. Esa es la primera pregunta. La segunda es, presidente, fuera del tema, el Departamento de Estado, precisamente hoy, castigó al ex procurador Jean Alay y a su familia, precisamente por corrupción. Queremos ver esas dos preguntas nada más, señor presidente.
Muchas gracias. Bueno, la última, ustedes saben que en los temas judiciales yo no me involucro e incluso eso acabo de verlo en las redes, no lo conocí. Sobre la primera pregunta le voy a dar a Luis Miguel como ministro de Trabajo que pueda responder. Cómo no, presidente, muchísimas gracias. Sobre la pregunta, lo primero que hay que recordar es que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y por acuerdos internacionales supraconstitucionales. Lo segundo es que este gobierno ha dado pasos concretos en iniciativas puntuales y específicas en atender a todos los trabajadores en el reconocimiento de ese derecho fundamental. En esa dirección, respecto de la pregunta de los internos, aprovecho y les informo que justamente en atención a esa preocupación que usted expresaba, desde hace ya más de un año, el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Ministerio de Trabajo, el sector de los empleadores y el sector de los trabajadores, hemos estado desarrollando un programa de capacitación técnico-profesional de internos, con el objetivo de aumentar su capacidad de inserción laboral, porque muchas veces lo que ha sucedido en el pasado es que cuando estos internos cumplen su condena o por las razones pertinentes abandonan la reclusión, entonces puede que el tiempo en esas condiciones hayan perdido las capacidades. Y atendiendo eso es justamente que, repito, hace más de un año, desde el Infotep, el gobierno de la República Dominicana está dando capacitación a los internos para insertarse en el mercado laboral. Obviamente, la contratación es un acuerdo de voluntades y nosotros llamamos justamente a los empleadores y a quienes le corresponda tomar la decisión que hay que darle la oportunidad y trabajar junto con el gobierno en el fortalecimiento de las capacitaciones. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los funcionarios y a la prensa en sentido general. Una pregunta, presidente. ¿Cuándo el Estado se va a encargar del propio Estado? Le detallo la pregunta en la dirección de cada 4 años o cada 8 años, cuando surge un partido que no es el que está gobernando, van una cantidad de empleados del nivel alto, medio y hasta incluso conserje. Menciono los conserjes porque mantienen su familia de ese salario que ganan en el Estado, pero tú no eres el partido que ganó las elecciones. Y comienza la barrida y vemos entonces esta vajiña entre el partido por entrar al gobierno y los que están en el gobierno por no salir. ¿Cuándo el Estado se va a encargar del propio Estado? Muchas gracias. Bueno, miren, yo estoy totalmente, incluso si ustedes han visto en todas las opiniones que nos han dado tradicionalmente en la historia, ha sido esa, que cada vez que llega un nuevo gobierno, pues hay una barrida. En algunos casos incluso, prácticamente ha habido barrida, incluso el servicio exterior, que es de los lugares que más se respeta. Por ejemplo, en el servicio exterior, hoy nosotros tenemos mayor cantidad de embajadores de carrera y de personal de carrera jamás en la historia. Eso se trató de solucionar también con los empleados de carrera. Y ahí de los empleados de carrera también se abusó de los empleados de carrera, que en muchos casos no eran tampoco de carrera. Una de las cosas que tenemos pendiente es la reforma de la administración pública, que lo tenemos pendiente conjuntamente con el MAP, lo hemos ido adaptando para que el Estado tenga empleados profesionales como debe de ser y se respete también. Nosotros estamos de acuerdo en ir trabajando en la dirección, en esa dirección que ha sido no lo tradicional en la República Dominicana. Buenas tardes, presidente. Pedro Sánchez, de Diario Libre. Tengo varias preguntas, señor presidente. La primera es las exportaciones. Entre enero y septiembre vimos que rebajaron un 16%. Me gustaría saber su opinión al respecto. Dicen que las exportaciones hacia Haití, debido al cierre de la frontera, provocó también la disminución. También al ministro de Trabajo, otra pregunta, ¿qué va a pasar con la reforma al Código de Trabajo? Y si ya tienen un plan B para la regulación del trabajo doméstico, ya que la resolución fue anulada por completo. Muchísimas gracias. Sí, aquí está Viviana de Proinversión. Viviana, los datos de las exportaciones. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Realmente las exportaciones a nivel interanual
han tenido un decrecimiento de un 4% si lo medimos de enero a octubre. Pero el impacto mayor ha sido, dada la baja del precio de los minerales, particularmente el oro y el ferroníquel, que tienen un peso específico e importante en nuestra matriz exportadora. Tenemos muchos otros rubros y mercados que ha habido crecimiento. O sea, en otras palabras, es un tema no de volumen, sino de precios, y especialmente el sector minero, que tú sabes que fluctúan mucho. Los otros temas, Luis Miguel, que él... ¿Cómo no, presidente? Bueno, como ustedes conocen, el gobierno ha estado impulsando los diálogos de reforma en diferentes frentes. Uno de ellos es la modernización de nuestro Código de Trabajo. Aprovecho la pregunta para informar que cerca del 90% de los temas planteados en las discusiones para la modernización del Código de Trabajo han sido consensuados ya por los tres actores: empleadores, trabajadores y gobierno. Es decir, que los niveles de avance que este consenso ha mostrado pudiera dar como resultado pues esa modernización haciéndola efectiva. Y en cuanto a la última parte de la pregunta, pues como decía en la intervención previa, este gobierno ha estado preocupado y ocupado en que todos los trabajadores tengan sus derechos resguardados, protegidos y reconocidos, incluyendo a los trabajadores del trabajo doméstico. En esa dirección, pues el Tribunal Constitucional, como máximo órgano definitorio de la interpretación de nuestra Constitución, entendió que para poder materializar ello tendría que ser a través de un proceso legislativo. Y uno de los elementos que entendemos pudiera ser incluido en estas reformas y modernización del Código es también esto, es decir, se le dará cumplimiento a este mandato de esta sentencia de este tribunal y se le dará cumplimiento también a través del consenso tripartito a la modernización de nuestro ordenamiento jurídico laboral para la mejora de las condiciones, así como también del fortalecimiento de la productividad. Pero yo sí le digo que nosotros tenemos un compromiso con tener un marco legal y de protección con las trabajadoras domésticas. Yo creo que nosotros en nuestro país no nos podemos sentir orgullosos si no tenemos ese marco legal de protección. Y es un compromiso que tenemos y que le vamos a dar el seguimiento al lugar. Señor presidente, Ramón Colombo, ayer 400 haitianos fueron detenidos en la Sierra del Bauruco. Las imágenes que se proyectan de ese hecho son verdaderamente impresionantes. 400 ilegales entrando a territorio dominicano. No obstante el cierre de la frontera, la vigilancia, el CESFRON y todo lo demás. Ok. ¿A qué vienen? Vienen a buscar trabajo. Vienen a buscar trabajo, vienen a sumarse a los centenares de miles de trabajadores haitianos que hay en República Dominicana. Y nunca hemos escuchado a ningún funcionario en ningún gobierno las medidas regulatorias de esa parte importante de la mano de obra en la República Dominicana. ¿Qué se puede hacer para controlar, si se quiere, controlar, o por lo menos tener ubicados a todos los trabajadores haitianos en nuestro país? Mire, quizás el gobierno que ha trabajado más en ese control somos nosotros. Y Haití está viviendo el peor momento de su historia. Nunca había un descalabro del Estado haitiano como ha pasado en estos últimos años, por las razones que todos conocemos. Yo pienso que la ley de migración también tiene penas muy ligeras, poco severas, y en eso también tenemos que trabajar. Pero, mi querido Ramón Colombo, mensualmente tenemos que deportar miles y miles de trabajadores haitianos. Y en una frontera también, en esa área, una parte montañosa, podemos ver que se identificaron y después fueron apresados, lo cual te habla de la eficiencia de lo que está pasando ahora mismo en la frontera. Yo pienso, no puedo decir que no hay escape, que está totalmente
infranqueable, como no le está ninguna frontera, incluso del país más poderoso militarmente, que es Estados Unidos, y miles cruzan la frontera, decenas de miles cruzan la frontera diariamente por Estados Unidos. Nosotros estamos aplicando la ley como tenemos que aplicarla y estableciendo también los controles del lugar. Y quiero aprovechar esa pregunta para que Luis Miguel hable sobre el plan que tenemos también conjuntamente con el Bandex de mecanizar muchos de los trabajos agrícolas y también en el área de construcción, que es donde más trabajadores irregulares hay, y estamos haciendo ese plan sin precedentes en nuestra historia. Luis Miguel. Cómo no, presidente. Saludos, don Ramón. Efectivamente, primero me permito recordarles que en febrero 27 de este 2023, el ciudadano presidente de la República ante la Asamblea Nacional llamó a un diálogo para la conformación de un gran pacto por la nación. Pacto que se le dio seguimiento y que hace un mes, 2 meses, menos de 2 me parece, se logró en este mismo salón rubricar la firma de todos los partidos políticos que quisieron, que fueron todos excepto 2, y de todas las organizaciones sociales, civiles y académicas. Parte de los acuerdos que la sociedad se dio allí fue justamente una preocupación que usted expresaba, don Ramón, y es la de la identificación y control de los trabajadores extranjeros, por una razón muy sencilla que usted le expresó, la de tener el conocimiento para fines de seguridad y también para la regulación y la facilitación del buen desenvolvimiento del mercado laboral de la República Dominicana. Número 2, junto con lo que acabo de decir y lo que se mencionaba hace un momento, el trabajo se ha hecho de manera conjunta. La mejora de las condiciones de los empleos para hacerlos cada vez más atractivos, al mismo tiempo con la identificación de mejoras regulatorias y de control, como le acabo de señalar. Y número 3, como el presidente nos ha solicitado que les comparta, el programa de tecnificación, mecanización del trabajo que el Ministerio de Trabajo junto con el Banco de Bandex han estado iniciando para ofrecer especialmente al sector productor agrícola y al sector de la construcción, a los fines de que la cantidad de espacios o vacantes de trabajo que requieran el uso de mano de obra no calificada sea cada vez el menor y, consecuentemente, cada vez más dominicanos se vean interesados con la formación, que tiene también como un componente fundamental la utilización de los mecanismos tecnificados, mejores salarios, mejores condiciones de vida, hacerlo más atractivo. Tiene que ser, como lo que hemos descrito, una combinación de actos. Por un lado, el aumento del control e identificación y por otro lado, la mejora de las condiciones del empleo, porque al final de cuentas es un mercado de trabajo, es un mercado laboral y no solamente funciona una pata, tiene que ir los 2 componentes para que la mejora del empleo con su mecanización y tecnificación, a través con las facilidades financieras, si mal no recuerdo, de más de 3.000 millones que dispone el Bandex a esos fines, puedan facilitar la creación de esos nuevos empleos. Obviamente esto es un proceso que tomará algún tiempo, pero ya este gobierno ha dado inicio y de manera franca y transparente el presidente mismo se ha encargado de comunicarlo de manera oportuna. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con esta rueda de prensa aquí en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura
saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Y sobre Bandex, me parece que en esta semana están aprobando de esos 3.000 millones, 600 millones para equipamiento y tecnificación en esos sectores agrícolas y de construcción también. Próxima pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Yo soy Héctor Sánchez, del periódico norteamericano Sol de la Florida. Señor presidente, voy a hablar de usted de dos mafias que existen en este país. Y una de ellas ataca a un sector, yo sé que usted cuida mucho, que es el sector de la diáspora. Aquí tenemos una de las mafias que se dedica a invadir propiedades con títulos. Nadie sabe cómo ellos consiguen documentos que el abogado del Estado y una parte, un sector de la policía y militares, que es una pena no esté aquí el ministro de Defensa, el jefe de la policía, se involucran para quitar esa propiedad a los dueños. Entonces, se necesita, digamos que una mano directa suya para parar eso. La segunda es similar. Yo tengo aquí en mis manos un expediente de la familia Santana Castillo, de Boca Chica, donde el Estado Dominicano le debe un dineral. Instituciones como Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Bienes Nacionales, le deben un dineral a esas familias. No se les paga y aparece otra mafia, señor presidente, con la osadía de, a nombre suyo, a nombre de la vicepresidenta de la República y a nombre del senador Eduardo Estrella, pedir una cantidad exuberante de dinero para poderle pagar a esas familias. Con un arrobo increíble, señor presidente. Entonces, hay otra cosa más grave. Dentro de esas mafias hay militares y policías de todos los rangos involucrados. Se le mandó comunicación a usted. En su despacho, la señora Lourdes Herrera, la comunicación llegó hasta allí. Se le solicitó una investigación exhaustiva. Decían que la comunicación había salido para las instituciones. Yo tengo copias de ella por ahí, pero nunca llegaron a su destino. Cuando fuimos a investigar al despacho de la señora Lourdes Herrera, se decía que no había salido su despacho y no se puede entrar allí, presidente. Yo, que soy un periodista que tengo aquí 30 años cubriendo para este medio, no puedo llegar porque sale una secretaria y dice que no podemos ver a la señora Lourdes Herrera para averiguar qué pasa. La queja llegó a la dirección de mi periódico en Estados Unidos. Y mi jefe me dijo: Sánchez, pregúntale al presidente, aprovecha la oportunidad para ver. Entonces hay dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿podría usted ordenar una exhaustiva investigación para determinar quiénes son esos mafiosos? Que aparentemente no lo toca a nadie. Pero hay otra gravedad, presidente. Muchas familias con sus propiedades, cuando enfrentan esas mafias, algunos han muerto y ellos se quedan con las propiedades. La mayoría de las construcciones que están cerca de por aquí, resulta que no son de esas gentes, sino son de esas familias. Este expediente tiene todo y está en su despacho. El 17 de mayo de 2022 y no sale del despacho de la señora Lourdes Herrera. Esperamos su respuesta. Muchas gracias, señor presidente. ¿Y por qué no han ido al Ministerio Público a denunciar eso? Bueno. No, pero esa es la pregunta, porque sí, es el señor, procedimiento yo normal. Yo lo voy a contestar. Yo mismo, cuando fui a investigar, mandé una comunicación a usted solicitándole a ver si se motivaba por aquí. Y salió una comunicación dirigida al jefe de la policía de entonces, al abogado del Estado y al Ministerio Público para la investigación.
pero la comunicación solo llegó hasta el departamento de allá abajo, en la oficina que maneja la señora Lourdes Herrera, con la gente allí. Directamente al Ministerio Público, no tiene que venir, eso es independiente del gobierno. Ellos tienen que ir al Ministerio Público, y si tienen abogados, y aquí con la libertad que hay de expresarse, por ejemplo, es la primera vez que yo escucho ese caso. A mí me llegan muchos casos y lo mando a investigación. Ahora, lo que a mí me extraña es que no hayan ido al Ministerio Público, que actúa, y que ahí no hay manera, ahí sí actúan como tienen que actuar. ¿Y por qué no han ido al Ministerio Público? Bueno, señor presidente, estamos conscientes. Ahora, esas familias... No, pero es que esa es la forma de hacerlo. ¿Por qué no han ido al Ministerio Público? Bueno, señor presidente, ya usted sabe. No, yo no sé, es que no sé por qué no han ido al Ministerio Público. ¿Por qué no lo han ido a denunciar, sea quien sea? Porque aquí se ha llevado a la justicia gente de todos los niveles en este gobierno. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no han ido al Ministerio Público? Yo lo que le puedo decir a usted es que le mandamos una comunicación, yo mismo se la traje hasta aquí. Pero incluso aquí se puede hacer una investigación, pero lo que pasa en cualquier caso de una estafa así es ir al Ministerio Público y hacer una querella. Bueno, pero si se cuenta la investigación con la bar suya, mucho mejor, señor presidente. No, pero es que yo estaría involucrándome entonces en la investigación. Pues muchas gracias. Sí. Presidente, sí. Es una inquietud, si usted me podría ayudar. Usted sabe, cuando yo vengo y observo los problemas, esas muchachas y trabajadores de la recesión, mi querido presidente, tienen unos meses echándose aire con algunas hojas. Yo siempre que llego pregunto, ¿qué es lo que pasa? No, Ramón, el aire está un poco dañado. Me gustaría, presidente, en su poder, investigar qué pasa ahí, porque de verdad son muy humanas, son personas que ayudan a uno, y es difícil, presidente, quizás es porque una recesión abierta que antes no estaba abierta. Ahora sí está abierta, pero me gustaría que usted, si pudiera... Vamos a chequear eso. No conocía que no había aire, sí, porque normalmente... tiene un mes, presidente. Ayúdeme ahí. La otra pregunta es, presidente, y al ministro de Trabajo, Miguel de Camps, que de verdad es hijo de una comunicadora, porque es un león con el micrófono. Presidente, ¿cómo podemos hacer para que el primer trabajo exista en la República Dominicana? Presidente, el primer empleo para los jóvenes que salen egresados de las universidades. Sabemos que hay quizás algunas instituciones, o ustedes han hablado del trabajo, pero presidente, los estudiantes, después de coger tanta lucha, 4, 5, 6 años para salir, cuando sale, presidente, es difícil que lo empleen. Y cuando una empresa pues se lo solicita, le dice 5 años de experiencia, pero maldito, yo estoy saliendo ahora, de por Dios, deme la oportunidad de tan siquiera tener la experiencia. Tantos jóvenes ahora mismo lo escucharán, como también el ministro de Trabajo. Ojalá que esos jóvenes de todas las universidades públicas y privadas puedan, cuando salgan, tener su primer empleo. Muchas gracias. Miren, a veces nos toca a nosotros, incluso eso lo conversaba hace un tiempo sobre el primer empleo y el programa que estamos haciendo. Quizás no hemos explicado todo lo que hacemos en el gobierno, y uno piensa que la gente accede a las páginas digitales, a los portales digitales de cada ministerio, y no es así. Y sobre eso que hablamos hace unos 3 o 4 meses con Luis Miguel, él le puede explicar. Muchas gracias, señor Tolentino. Hemos aprendido de usted también, así que gracias por sus palabras. Efectivamente, señor presidente, como usted ha dicho, una de las principales preocupaciones de este gobierno desde su principio, así como contempla el programa de gobierno que se le presentó a la nación, que dieron como resultado el apoyo abrumador a nuestro candidato y presidente de la República, es justamente atender a la juventud para que pueda acceder a un empleo formal con las mejores de las condiciones y la mayor de la celeridad. En esa dirección, desde que llegamos, formamos el programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja. Se reactivó la Comisión Nacional de Empleo en el mismo 2020, principio de 2021, con los programas completos de empleo. ¿Qué es esto? Dentro de estos programas hay un componente que se llama empleabilidad juvenil, en donde, entre otras cosas, justamente el problema que usted expresa se atiende. ¿Cómo se atiende?
El Ministerio de Trabajo tiene disponibles recursos para el programa Primer Empleo, Empleo Juvenil de República Dominicana Trabaja, en donde para jóvenes que no han tenido la oportunidad de trabajar, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo paga el salario de ese trabajador total por 3 meses o el 50% por 6 meses. El resultado de ese programa ha sido que la gran mayoría de los jóvenes insertados, luego de vencido el plazo de 6 meses, se mantienen en la empresa porque ya aprendieron y la empresa pues le interesa haber tenido la posibilidad. Y justamente, más del 80%, gracias Pavel, y justamente la semana pasada, mañana una semana, acaba el Senado de la República pasar, ya lo había hecho la Cámara de Diputados, la aprobación del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno dominicano a través del Ministerio de Trabajo de República Dominicana Trabaja, en donde más de 30 millones de dólares se han aprobado en ese préstamo para este programa especial de inserción laboral con especialidad a empleo juvenil. Es más, en el 2022 se crearon cerca de 89,000 nuevos empleos. Y de esos 89,000 nuevos empleos, 34,000 fueron asumidos por jóvenes. Es decir, la mayor cantidad de proporción de nuevos empleos ha sido asumido por jóvenes en esta gestión. Muchísimas gracias. Yo puedo casi jurar que no fue coordinada esa pregunta con Tolentino, pero nos ayudó a explicarla. Buenas tardes, señor presidente. Logan Jiménez, de La Voz Sin Censura. Para mí ha sido muy interesante tener la oportunidad en esta tarde de poder preguntar aquí en esta conferencia. Señor presidente, hemos visto que a los militares activos y policías le han aumentado el salario en su gestión de gobierno, pero a los contratistas que trabajan en el ejército y a los asimilados todavía no se le ha aumentado el salario. También le quiero preguntar al señor ministro de Trabajo si actualmente dentro de su institución que dirige está el tema de la supervisión de los famosos inspectores de trabajo que iban antes a visitar las empresas para saber las condiciones en que los empleados están, ya que muchos empleados, incluso que trabajan en empresas, no tienen actualmente seguro médico y las condiciones no están adecuadas, pero ellos lo hacen de manera discrecional y no lo dicen a las autoridades. También me llegó, señor presidente, la información de que muchas instituciones de servicio que expenden servicio, otros que son privados, pero dan un servicio público, no le dan acceso a muchos usuarios de usar el baño. O sea, que están violando un derecho fundamental de utilizar el baño de una de esas instituciones. Entonces, me llegó la información de un específico, pero no le quiero mencionar abiertamente aquí para que no crearle polémica a esa institución. Muchísimas gracias, señor presidente. Miren, qué bueno que nos da la oportunidad, porque el último avance se le hizo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas ahora. Nosotros prácticamente, no solo la promesa nuestra de llevarle el salario al equivalente a $500, nos pasamos incluso. Y tanto en las Fuerzas Armadas, yo lo había hablado de la Policía Nacional, pero lo hicimos también con las Fuerzas Armadas porque es justo. Están ganando alrededor de 2.5 veces más lo que ganaban a la entrada de nosotros el gobierno. El salario está en alrededor de los policías con el nuevo aumento, me parece que está ya en 29,000 pesos. Cuando llegamos era 10,000 pesos. Eso lo mismo está pasando con las Fuerzas Armadas, además de otros incentivos que tenemos. Le hemos dado a la policía el mejor seguro médico, tenían el peor, le hemos dado el mejor seguro médico también. En el tema de los asimilados, ahí hay muchos temas con los asimilados, lo estamos viendo para ver cuándo lo podemos hacer. Ahora, la gran cantidad, la mayoría, el gran volumen son las policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, y los asimilados, como usted sabe, no tienen un trabajo fijo ni dedicado.
o sea, en términos de horario, sí lo tienen, que trabajan sin horario los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Los asimilados también lo merecen en alguna medida y lo estaremos estudiando, pero no podemos hacerlo todo en 3 años. Sobre el otro tema de las denuncias, pues Luis Miguel puede informar. Cómo no, presidente. Muchas gracias también por esa pregunta. En la dirección que se ha comunicado de más y mejores empleos, también en el Ministerio de Trabajo, especialmente para los inspectores y representantes locales de trabajo, ha habido aumentos salariales de entre un 42 a un 47%. En esa dirección, los inspectores de trabajo se encuentran de manera constante en el proceso de visitas y de inspección, a pesar de que en el 2020, febrero, la ley fue modificada para que la supervisión de la violación sobre asuntos de seguridad social le compete a otra institución, cosa que como quiera nosotros estamos fortaleciendo y materializando. ¿Qué ha sucedido? Como forma tengo unos datos aquí para compartir con la pregunta. Desde el año 2020 hasta octubre de 2023 se han realizado 212.282 inspecciones. De estas, 168.217 fueron inspecciones regulares y 44.065 consisten en inspecciones especiales. Las inspecciones especiales son las que se producen a solicitud de una parte, ya sea la empresa o ya sea el trabajador. De estas inspecciones se levantaron 112.137 actas de apercibimiento y se levantaron 9.221 actas de infracciones. Con estas actas de infracciones, el Ministerio Público tiene la potestad de impulsar multas para quien ha incumplido la ley. Y además, también ha habido un aumento de la oferta del servicio judicial gratuito para los dominicanos desde el Ministerio de Trabajo. Es decir, si una persona, trabajador o empleador, necesita asistencia de un abogado, el Ministerio de Trabajo se lo ofrece de manera gratuita. Se ha aumentado en más de un 70% de cantidad de personal disponible para la ciudadanía de abogados especialistas en derecho laboral para beneficio gratuito de la ciudadanía. Una última pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Me prestaron el micrófono por primera vez. Vengo a representar las plataformas en exclusiva blogspot.com, el show del mediodía, las plataformas digitales de Colorvisión y las plataformas digitales del periódico El Vocero de Puerto Rico. Como soy corresponsal internacional desde hace muchos años, muchas de esas agencias me han hecho una pregunta que para mí es un tanto insólita, y es el hecho de una protesta que se escenificó en el Aeropuerto Internacional de las Américas de un grupo de personas que dicen fueron estafadas por un contratista y buscaron el escenario que nos está produciendo la mayor cantidad de dinero en cuanto al turismo se refiere. Me preocupa esa situación porque eso se pudiera estar multiplicando en otros aeropuertos de la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar una valla para que eso no siga sucediendo? Yo estoy dispuesto a poner mis pantallas de Times Square para que se inicie una campaña diciendo que en la República Dominicana la seguridad judicial es ante todo lo primero y lo que usted ha hecho ha sido verdaderamente satisfactorio para esas personas que están tratando de echar por el suelo, directamente o indirectamente, el turismo de la República Dominicana. Muchas gracias. Sí, gracias, Miguel Ángel. Miren, la muestra de esa inversión extranjera es que le dice a usted la confianza que hay. Cuando hay esa inversión extranjera, que el año pasado fueron 4.100 y este año van a ser 4.400, es una muestra de eso. Ahora, también hay muchas acciones privadas que el gobierno no puede tener control, ni este gobierno ni ningún gobierno. ¿Cuántas estafas hay en Estados Unidos? ¿Cuántas estafas? Yo conozco mucha gente estafado en Miami de terrenos. Entonces, tienen que saber dónde invierte, con quién invierte, también auxiliarse de un abogado, porque ahí en esas actividades comerciales el gobierno no puede estar presente, solamente que vayan y pongan una querella y esa querella ya a través del Ministerio Público que actúe. Entonces,
ahí hay unos grupos con una persona que parece que es un delincuente de marca mayor, que hasta dijo que era amigo mío, yo en mi vida lo he visto ni lo conozco. Y hay gente que se lo cree entonces. Bueno, imagínate tú, que también eso es falso totalmente. Pero imagínense una gente ¿cómo tú te puedes creer todo lo que dice? Sin tener a alguien y un abogado que además lo proteja. Además, no este gobierno, el gobierno pasado hizo el fideicomiso inmobiliario también para protegerlo, para que puedan poner su dinero. Incluso Luis Miguel era en su área previa a la parte pública, era especialista en esa parte privada, en las inversiones, porque habían muchas situaciones, y a veces estafas y no estafas, pero para proteger los recursos se hizo ese fideicomiso inmobiliario para que pongan sus recursos. Entonces también el gobierno los puede proteger, pero los ciudadanos también tienen que protegerse ellos. Y el gobierno no es responsable de cualquier estafa que le hace cualquier persona. No puede ser, es responsable lo que tiene que hacer y después con la justicia, y que haga una justicia adecuada. Nosotros tenemos por sobre todas las cosas que mantener el orden. Esperamos que esas manifestaciones pues no alteren el orden, porque si alteran el orden pues vamos a tener que actuar. Gracias a usted. Bueno, señores, muchas gracias y nos vemos la semanal del lunes. El presidente Luis Abinader da por concluido este encuentro. Agradecemos que nos acompañaran. No hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.